ya seguimos conversando con el diputado federal por el PAN, Fernando Rodríguez Doval, quien tuvo la encomienda de su partido para supervisar los temas de la reforma electoral, algo muy candente en este momento, y que incluye, diputado, entiendo, ya en este nuevo periodo de sesiones, la posibilidad de que también el Distrito Federal tenga su propia reforma política con facetas muy importantes, ¿no es así? Así es, la reforma política del Distrito Federal es un tema pendiente desde hace muchos años. El PAN la ha venido defendiendo también desde hace varios años. Yo creo que es importante que el Distrito Federal, por un lado, tenga la autonomía equiparable a la de los demás estados, de las demás entidades federativas. ¿Por qué no pensar en que puede existir una constitución para el Distrito Federal? Pero también que tenga los contrapesos que existen en otros estados y que no hay en el Distrito Federal. Que la Asamblea Legislativa sea un verdadero poder, que sea un verdadero Congreso local, que tenga la posibilidad de auditar, de fiscalizar, de obligar a rendir cuentas al Ejecutivo local, que se democratice en su interior, porque hoy vemos que la Asamblea Legislativa no es un ente transparente, no es un ente donde el poder esté pluralizado. Tampoco es el Congreso. Bueno, por lo menos Sí, en el yo creo que la Congreso. Asamblea es muy opaca. Mira, también. la Cámara de Diputados hace muchos años que eliminó la Gran Comisión. La Gran Comisión era un órgano donde el partido gobernante tenía todo el control y todo el poder. Aquí en la Asamblea Legislativa todavía existe la Comisión de Gobierno, que tiene las mismas funciones de esa antigua, viejísima Gran Comisión priista Sí, que había en mejor la Cámara está todavía de más Diputados. rezagada en varios aspectos la Asamblea. Yo creo que hace respecto- falta transparentar, hace falta que las Totalmente. delegaciones tengan un contrapeso en su interior, que sean más transparentes. Vemos casos de corrupción bestial en las delegaciones. Se crean estos, o se van a crear estos cabildos, Que haya ¿no? una especie de cabildos donde haya que se partidos va a de integrar oposición en proporción con los votos con la que tiene cada votación. partido. Así es, que puedan entonces estar monitoreando al delegado. También que el delegado tenga más atribuciones, eso también hay que decirlo. Hoy en día un delegado, su mismo nombre lo indica, no deja de ser alguien subordinado al Bueno, jefe de es un gobierno. jefe delegacional electo, pero Así es. tal vez es uno de los, el funcionario electo en el país con menos poder. Con ¿no? menos poder. Menos poder por mucho que un Y la alcalde, gente ¿no? quiere respuestas. La gente, Sí. al primer lugar a donde va a solicitar cualquier servicio es a la delegación. Y muchas veces el delegado no se lo puede proveer. Una, porque no tiene recursos. En esta Ciudad de México los delegados reciben muy poco dinero, hay que decirlo. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con los municipios, que tienen acceso además a ramos federales que los delegados no. Y por otro lado, también tienen pocas atribuciones. Yo creo que es justo darles más atribuciones, pero con más contrapesos en su interior. Tu trayectoria política dentro del PAN se desarrolla en el DF y también participas en la comisión del DF en la propia Cámara de Diputados. Daría la impresión de que esta reforma debe equilibrar el ejercicio del poder en la capital, que está desde 97 en poder del PRD. ¿Cuál es tu balance de esta tarea del PRD en la capital? Mira, yo creo que han sido 15, 16 años donde el PRD pues, ha gobernado con mucho poder. En muchos casos yo creo que ha replicado formas priistas de gobernar. Vemos que, por ejemplo, en esta ciudad los que están desprotegidos son los ciudadanos que no pertenecen a una tribu o que no pertenecen a un grupo faccioso al interior del PRD, esos ciudadanos que diariamente van a llevar a sus hijos a la escuela, que van a trabajar y que se enfrentan a una marcha y que esa marcha no los deja llegar a sus casas o a sus hogares o a sus trabajos, que desgraciadamente ven cómo día con día les aumenta el precio de la predial, les aumentan los propios impuestos, como ahora ocurrió en la propia Asamblea Legislativa. Esos ciudadanos son los que no están representados en esta ciudad. A esos ciudadanos es a los que los militantes de Acción Nacional queremos llegar. Nos ha faltado también a nosotros, hay que decirlo con toda autocrítica, la capacidad, la imaginación, la creatividad para llegar a ellos. Pero yo creo que en esta Ciudad de México ya es necesario que haya una mayor democratización. Tenemos un PRD que es un partido de Estado, que controla los órganos autónomos, que controla la Procuración de Justicia, que controla la Comisión de Derechos Humanos. Mi pregunta era justo lo de tu frase, preguntando, yo conozco a políticos del DF desde hace más de 30 años y al PAN desde antes de Gonzalo Altamirano y otros personajes de Acción Nacional, y me da la impresión de que el PAN está totalmente desdibujado y lo ha estado, si no por décadas, por muchos años en el DF. ¿Qué les ha pasado? Mira, yo creo que nos ha pasado lo que desgraciadamente nos está pasando ahora a nivel nacional, que las diferencias internas nos han hecho voltear únicamente al interior y no hacer trabajo ciudadano. Eso es lo que tenemos que cambiar en el Partido Acción Nacional. Creo que se está haciendo, se han hecho esfuerzos importantes, hay una mayor coordinación entre los diputados locales, entre los diputados federales del PAN, el propio delegado que tenemos en Benito Juárez, el comité directivo regional. Yo creo que tenemos que hacer un trabajo mucho más hacia afuera, saber cómo, por un lado, denunciamos lo que está haciendo mal el PRD, porque yo estoy convencido de que en esta ciudad hemos replicado el modelo de partido de Estado con un PRD que domina
todos los órganos autónomos y que acumula una cantidad impresionante de poder, pero por otro lado, esa crítica tiene que ir acompañada de una propuesta. Esa tiene que ser la gran bandera de Acción Nacional. Tenemos que ser un partido ciudadano, un partido que abandere a estos ciudadanos, como te decía, que no están representados por las tribus del PRD y que desgraciadamente son los que día a día se enfrentan a los malos servicios públicos, se enfrentan a una mala procuración de justicia, a una mala seguridad pública como la que ha aumentado y además ahora también a una crisis económica. Pero el PAN ha ido perdiendo presencia en términos relativos, digamos, en la capital. Tuvo más delegaciones en su momento, tuvo una fuerza que ahorita parece menguante, es decir, algo está haciendo mal el PAN en la capital, ¿no? Sí, yo creo que hemos perdido poder, como bien decías. En el año 2000, Vicente Fox llegó a ganar la Ciudad de México con más del 40% de la votación. Santiago Krill se quedó cerquísima. Santiago Krill se quedó a punto. Y ahora ustedes tuvieron a una candidata en la última ronda que resultó con muy poco apoyo y muy poca representación, y ahí estuvieron los resultados, ¿no? Yo creo que hubo un conjunto de errores en la elección de 2012, pero las inercias y las tendencias venían desde antes. Yo creo Sí. que estamos en el momento de corregir. Se rumora que hay la posibilidad de alianzas, de coaliciones entre el PAN y el PRI para competir por jefaturas delegacionales y otras posiciones en el DF en las próximas elecciones de 2015. ¿Tú lo ves por ahí? Mira, yo al día de hoy no lo vería probable. Somos partidos que tenemos proyectos distintos, ¿no? El mismo PRI en el DF pues está también muy desdibujado, prácticamente es inexistente desde hace 15 o 20 años, ¿no? Yo creo que el PAN en ese sentido puede apostar por sí mismo. Nosotros tenemos que hacer un buen mensaje, tenemos que diseñar una buena propuesta y yo creo que somos un partido que podría muy bien llegarle al ciudadano promedio. No descartamos, por supuesto, explorar cualquier posibilidad. Las alianzas no solamente son electorales, pueden ser también alianzas legislativas, ¿no? Yo creo que sí es importante buscar mecanismos para hacer mayores contrapesos al PRD en el DF, porque yo insisto, el PRD en el DF es un partido de Estado y eso no le es bueno a la democracia en esta ciudad. Mencionaste hace unos minutos este conflicto interno que vive el PAN y que en las semanas recientes te tuvo a ti como algún actor accidental. Pero mi pregunta sería, la percepción afuera es que el PAN, habiendo perdido la presidencia de la República, que no es poca cosa, habiendo quedado en tercer lugar en las últimas elecciones presidenciales, entró en un proceso como de sufrimiento interno que a lo mejor todavía no se agota, todavía no han tocado piso y a lo mejor en el 2015, en opinión de algunos analistas, todavía van a sufrir más. ¿Cuál es tu percepción? Mira, yo creo que en efecto no hemos terminado de procesar la derrota electoral del 2012. Ese es un elemento importante en esta crisis en la que estamos. Pero por otro lado, yo también quiero subrayar algo. El PAN es el partido más democrático de México. Somos el único partido que tiene elecciones internas para elegir a sus candidatos, para elegir a sus dirigentes. El próximo presidente nacional del PAN será electo con el voto de todos los militantes del PAN. Eso no lo hace el PRI, eso ya no lo hace tampoco el PRD. Y en ese sentido, al ser un partido democrático, evidentemente se crean al interior del partido corrientes de opinión diferentes, ¿no? Que en algunos casos ciertamente no hemos sabido tampoco canalizar y han salido de los propios límites del partido y han generado polémicas públicas que ciertamente no nos ayudan. Pero también es parte del ADN del panista. Somos un partido deliberativo, somos un partido donde no aceptamos línea. A diferencia de lo que pasa en el PRI no escuchamos ninguna voz discordante porque no es un partido democrático, porque es un partido en el que todos hacen lo que les dice el presidente de la República, nosotros no. Por eso es que hay puntos de vista distintos, hay debate, hay discusión. Lo que tenemos que cuidar, por supuesto, es que esta discusión no se salga de los límites que afecten la propia unidad del partido. ¿Qué edad tienes, Fernando? Yo tengo 33. ¿Y desde cuándo militas en el PAN? Desde los 16 años. En el DF todo el tiempo. Todo el tiempo aquí. Dime, antes que se nos acabe el tiempo, tu comentario sobre un juicio que a lo mejor es injusto de mi parte. A mí me impresiona que el PAN es muy antropófago con sus jóvenes, que el PAN aplasta a veces a sus cuadros jóvenes. Muy cercanamente, César Nava, presidente del PAN, Germán Martínez, presidente del PAN, ambos muy jóvenes en su momento, y fueron casi despedazados dentro del propio PAN. ¿Qué le pasa al PAN con sus jóvenes? Mira, yo creo que así como mencionas estos dos ejemplos, hay otros muchos de jóvenes que hemos tenido oportunidad de tener importantes responsabilidades en el partido. Yo te puedo decir que el PAN es el partido que más
opciones, que más oportunidades de desarrollo le da a sus jóvenes. Incluso si tú ves el número de jóvenes menores de 40 años que estamos en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, en la Asamblea Legislativa del SOFEAL, en los congresos locales, verás que el PAN es el partido que más espacio le da a los jóvenes. El PRI no tiene jóvenes, o los que son hijos de algún exgobernador o algún exsecretario de Estado. En ese sentido, obviamente, como figura política que te conviertes, pues también estás sujeto a todas estas polémicas de las que hemos hablado. Y estos personajes de los que hablabas, al igual que otros muchos, pues en su momento también quizás se vieron involucrados en pugnas internas que afectaron sus propias responsabilidades. Pero no por el hecho de que fueran jóvenes, sino más bien porque ya tenían esas responsabilidades siendo muy jóvenes. Entonces, yo creo que es un poco lo mismo que pasa con las mujeres. Somos un partido que promueve muchísimo la participación de las mujeres. Entonces, obviamente, hay jóvenes, hay mujeres, en todos los ámbitos del partido. Algunos hacen un trabajo mejor, otros lo hacen peor, algunos son apoyados, otros son defenestrados. Es parte de la lógica de todo partido político. Así es. Diputado Fernando Rodríguez Doval, muchas gracias por estar en la silla rota. Mucha suerte. No, gracias a ti, Roberto. Buenas noches. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Buenas noches.